¿Qué tal? El día de hoy, cambiando un poco la temática de los videos y aprovechando que es octubre, el mes del terror, vamos a hablar el día de hoy de literatura y, como no, del cosmos. En cuanto a la literatura, a decir verdad, soy fanático de todo lo que tenga que ver con ciencia ficción y con terror cósmico. Y para el terror cósmico no hay mejores exponente, para mi gusto, que Lovecraft. Y Lovecraft tiene un metaverso donde conviven deidades primigenias, deidades colosales, capaces de exterminarlos con solo pensarlo. Y vamos a hablar un poco de Lovecraft y vamos a hacer posteriormente una analogía con objetos estelares, los cuales, al igual que las criaturas Lovecraftianas, tienen el poder de destruirnos en segundos. Y con ello vamos a empezar primero con las entidades literarias, las entidades ficticias, para posteriormente dar paso a los seres, entre comillas, reales que están ahí afuera. Entonces, para esto vamos a dar inicio a la numeración de personajes. Y en el primer lugar tenemos, aclaro nuestro orden de importancia. En el primer lugar tenemos al emblemático Cthulhu, que de hecho es el que le da nombre a los mitos. Y este primer personaje es un dios primigenio, tiene una apariencia de ser gigantesco, con la clásica cabeza de pulpo, un cuerpo escamoso y las alas de dragón. Cthulhu es sin duda la criatura más emblemática de Lovecraft. Este ser gigantesco yace dormido en una ciudad sumergida que se conoce como R'lyeh, en el Océano Pacífico, y su despertar podría significar el fin de la humanidad, y es objeto de culto tanto de seres humanos como de otros monstruos, y la mera misión de Cthulhu puede llevar a la locura. Su presencia onírica influye en el estado de ánimo de quienes son sensibles a su llamada, por lo que también se le considera responsable de los altos niveles de ansiedad y de depresión de la humanidad. El segundo personaje es Nyarlathotep, otra clase de dios exterior que su apariencia se desconoce su forma original, ya que adopta una apariencia u otra en función de sus propósitos. Es conocido también como el caos reptante. Nyarlathotep es un ser astuto y manipulador que puede adoptar innumerables formas. A diferencia de otras entidades lovecraftianas que permanecen alejadas de la humanidad, este se deleita con interactuar con los humanos, sembrando el caos y la destrucción a su paso. Su capacidad para influir en la mente de las personas y por su naturaleza impredecible lo hacen especialmente terrorífico. El tercero y uno de mis favoritos es Azathoth. Es un dios exterior que tiene una apariencia de una masa repleta de tentáculos. Suele parecer representado con innumerables fauces y ojos. Azathoth es un dios primordial. Es el considerado como un caos y es una entidad amorfa y sin inteligencia alguna, que se encuentra en el centro del universo. Es una masa burbujeante y caótica que representa el núcleo del caos cósmico. Unos flautistas amorfos tocan música alrededor de Azathoth para mantenerlo en un estado de sueño perpetuo, ya que su despertar podría aniquilar toda existencia, porque nuestra realidad no es más que producto de un sueño suyo. Es un ejemplo perfecto del sinsentido de la existencia misma. El cuarto es otro dios exterior conocido como Yog-Sothoth. Tiene una apariencia de una aglomeración de burbujas indecentes en continua creación y autodestrucción.
Es un ser omnisciente y omnipresente que existe en todos los tiempos y lugares simultáneamente. Se le describe como una masa de esferas brillantes y cambiantes. Yog-Sothoth es la llave y la puerta, el guardián del tiempo y del espacio, y aquellos que buscan conocimientos prohibidos, como el poder viajar en el tiempo. Suelen invocarlo, pero el precio a pagar es siempre demasiado alto. Personalmente, él es mi favorito. Y bueno, como la cuenta tiene que terminar, hay evidentemente más, pero yo me voy a quedar con 5 y cerrando la lista tenemos a Chup-Nigurat. Es una diosa exterior y tiene una apariencia de una masa amorfa repleta de patas de cabra, tentáculos, fauces y miembros genitales femeninos, a su vez masculinos. Conocida como la cabra negra de los bosques, con 1000 retoños, es una deidad de la fertilidad y la creación monstruosa. Se la asocia con rituales oscuros y sacrificios, y sus retoños son criaturas horribles que se multiplican sin control. Es una manifestación de la naturaleza en su forma más corrupta y aterradora. Se dice que varias de las deidades humanas relacionadas con la fertilidad son en realidad avatares de esta diosa. Y ahora vamos a las contrapartes reales. Estas entidades estelares, a diferencia de lo que ya mencionamos, sí existen y simplemente están ahí afuera esperando el momento de recuperar su trono. Y lo más importante es que tienen gran poder de devastación y serían capaces de borrarnos de la existencia en segundos sin siquiera darnos cuenta de qué fue lo que pasó. Y vamos a empezar con el primero de ellos. Y estos son las estrellas errantes. Como ya sabemos, las estrellas en su mayoría se mueven de la misma manera. Casi todas respetan el potencial galáctico que las hace girar en torno al centro de la galaxia y en el mismo sentido, y con una velocidad que disminuye con la distancia. Además de esa velocidad, tienen un movimiento peculiar que es lo que les quedó luego de su formación. Así nos ubicamos en una determinada distancia del centro de la galaxia y nos movemos con la velocidad correspondiente al potencial galáctico. Veremos que las estrellas se mueven respecto de nosotros con velocidades al azar, o sea, con sus movimientos peculiares. Y el movimiento estelar es la suma de ambos. Pero hay estrellas que no respetan esto, algunas son hiperveloces y otras son directamente errantes. Ambos tipos de estrella adquirieron ese movimiento por una acción gravitatoria cuando pasaron cerca de otra estrella o incluso una más masiva que ellas, y también o cerca de un agujero negro central, cambiándoles con esto su trayectoria. Así, las estrellas errantes están en condiciones de escapar de cualquier galaxia, debido a su gran velocidad. De esta manera podría haber estrellas de este tipo en el espacio intergaláctico, y serían las responsables de la luz de fondo observada en el espacio, aparte de la radiación de microondas originada en el Big Bang, y se estima que gran porcentaje de estrellas del universo son errantes. Y estas estrellas pueden provenir de galaxias lejanas o de enanas cercanas como las nubes de Magallanes o incluso del halo de nuestra galaxia. Imagínense una de estas estrellas errantes que impactara con algún planeta. En segundo lugar tenemos a las muy mencionadas y conocidas incluso en la ciencia ficción y en la cinematografía, las estrellas de neutrones. Incluso el martillo de Thor fue forjada en el núcleo de una de estas estrellas. Y una estrella de neutrones es un tipo de remanente estelar resultante del colapso gravitacional, que se da en una estrella que es una supergigante masiva después de agotar el combustible en su núcleo y explotar como una supernova del tipo 1, 2, 1b, etc.
Cabe aclarar que las estrellas a lo largo de su vida están librando una batalla. Una es con la gravedad y otra es las reacciones nucleares, que básicamente son fuerzas opuestas que mantienen en equilibrio a la estrella durante toda su vida. Al agotar el combustible nuclear cualquier estrella, la gravitatoria vence y finalmente colapsa. Bueno, dependiendo del tamaño de la estrella, o se va a convertir en una enana blanca, en una estrella de neutrones, o si de plano ya es muy masiva y supera cierto límite, en un agujero negro. Bueno, en este caso, como el nombre lo indica, estas estrellas están compuestas principalmente de neutrones, más otro tipo de partículas que están en su corteza sólida de hierro, como en el interior. Puede contener protones, electrones, piones y kaones, que son partículas fundamentales. Las estrellas de neutrones son muy calientes y se apoyan en contra de un mayor colapso mediante una presión de degeneración cuántica, y debido al fenómeno descrito por el principio de exclusión de Pauli, que básicamente establece que dos neutrones o cualquier otra partícula no pueden ocupar el mismo espacio y estado cuántico simultáneamente. Una estrella de neutrones típica tiene una masa de 1.35 o 2 masas solares con un radio correspondiente aproximado de 12 kilómetros. Es decir, una masa típica de, por ejemplo, 2 masas solares está compactificada en un radio de 12 kilómetros. Para que se hagan un ejemplo, el Sol es unas 60.000 veces más grande que este valor. Y a medida que el núcleo de la estrella colapsa, su velocidad de rotación aumenta debido a la conservación del momento angular. Un ejemplo de esto es como cuando está una bailarina de ballet que encoge sus brazos, su velocidad de giro aumenta. Y esto es por la conservación precisamente del momento angular. Las estrellas de neutrones recién formadas giran hasta varios cientos de veces por segundo. Y algunas estrellas de neutrones emiten haces de radiación electromagnética que las hacen detectables, como son los púlsares, el equivalente a un faro estelar. Y de hecho el descubrimiento de los púlsares por Jocelyn Bell en 1967 fue el primer indicio observacional de la existencia de estrellas de neutrones. Y se cree que la radiación de los púlsares se emite principalmente desde las regiones muy cercanas a los polos magnéticos. Y se cree que hay alrededor de 1.000 millones de estrellas de neutrones en la Vía Láctea, y como mínimo varios cientos de millones. Esta cifra se obtiene estimando el número de estrellas que han sufrido explosiones en supernova. Y como para terminar, la principal característica de las estrellas de neutrones es que resisten el colapso gravitatorio mediante la presión de degeneración de los neutrones, sumado a la presión generada por la parte repulsiva de la interacción nuclear, en este caso la interacción nuclear fuerte entre los bariones. Y esto en contrasta con las estrellas de secuencia principal, que equilibran la fuerza de gravedad con la presión térmica originada en las reacciones termonucleares en su interior. El siguiente es el magnetar. Este tipo de estructura es una estrella de neutrones con un campo magnético extremadamente fuerte. Se trata de una variedad de púlsar cuya característica principal es la expulsión, en un breve periodo, de enormes cantidades de alta energía, como son los rayos X y los rayos gamma. El decaimiento del campo magnético es la fuente de la radiación electromagnética de alta energía, principalmente en formas de rayos X y de rayos gamma. Como recordaremos, este tipo de rayos X y rayos gamma están en uno de los extremos del campo electromagnético y generalmente se caracterizan por su alta energía. Y los rayos gamma están formados por fotones pertenecientes al extremo, como ya dije, más energético del espectro electromagnético. En realidad se conoce muy poco acerca de la estructura física de los magnetares, ya que ninguno de ellos se halla lo suficientemente próximo a la Tierra para ser estudiado de una manera correcta. Y al igual que otras estrellas de neutrones, los magnetares poseen un diámetro aproximado de 20 kilómetros, es decir, son muy pequeñas en comparación a una estrella de secuencia principal. Tiene una masa de casi 4 por 10 a la 25 kilogramos, lo cual le da una densidad media que se acerca a los 10 billones de kilogramo sobre metro cúbico, lo que quiere decir que es casi 10.000 millones de veces más denso que el agua. Aún así, la masa del Sol
es unas 50.000 veces mayor que el magnetar mencionado. La sustancia que forma el magnetar en ocasiones es referida como neutronio. Básicamente es algo teóricamente formado por neutrones, ¿no? Aunque es bien conocido que las estrellas de neutrones, como los magnetares, acaban sufriendo un proceso de hiperionización y también acaban teniendo cerca de su núcleo diversos tipos de bariones, partículas fundamentales, más pesados que el neutrón. Los magnetares se diferencian del resto de estrellas de neutrones por tener campos magnéticos más fuertes y por rotar comparativamente más despacio, tardando la mayoría de los magnetares entre 1 y 10 segundos para realizar una rotación completa. Aquí abro un paréntesis, igual sigue siendo muy rápido. Mientras que una estrella de neutrones promedio tarda menos de un segundo. La vida activa de un magnetar es corta. Sus potentes campos magnéticos se colapsan pasados los 10.000 años, que en la escala del universo 10.000 años es un suspiro, perdiendo consecuentemente sus potentes emisiones de rayos X. Dado el número de magnetares observados hoy en día, un cálculo eleva el número de magnetares inactivos en la Vía Láctea a unos 30 millones. Los seísmos que tienen lugar en la superficie de un magnetar causan una gran volatilidad en la estrella y en el campo magnético que la rodea, lo que generalmente produce emisiones potentísimas de rayos gamma que se han detectado desde la Tierra en el 79, en 1998 y en el 2004. Y en último lugar, y no por ello menos importante, dejamos al rey de todo, a la entidad más enigmática en el universo, el mayor reto de la física teórica, los agujeros negros, que son uno de los fenómenos astronómicos que más intriga a nosotros los físicos. Y ninguna partícula material, ni siquiera la luz, es capaz de escapar de su poderosa fuerza gravitatoria. Estas entidades tienen tal poder que son capaces de desgarrar el espacio y de detener el tiempo. Como una pequeña introducción, es importante distinguir entre los dos tipos conocidos de agujeros negros. Están los supermasivos, que se encuentran en el centro de las galaxias más grandes, pero también están los estelares. En otras palabras, algunos de estos colosales objetos astronómicos en algún punto de su vida fueron estrellas, pero no cualquier estrella. Tienen que tener cierta característica. La principal es el tamaño. Tienen que superar 10 masas solares. En términos generales, deben de tener la cantidad de materia superior a 10 de nuestro Sol. Es como si juntaras 10 soles, necesitarían tener esa masa para poder convertirse en un agujero negro. Como ya mencionamos, las estrellas tienen una etapa el resto de su vida, que es un combate entre dos fuerzas. La fuerza de gravedad, que hace que toda la materia se compactifique en el centro, o se reúne en el centro, y está la otra fuerza que va en sentido contrario, que es las reacciones nucleares, que básicamente hacen que el gas caliente se expanda, y esas dos fuerzas están en equilibrio toda la vida del astro. Eventualmente la gravedad tiene la batalla ganada y va a hacer que toda su masa colapse. Entonces, una vez dicho esto, hay una parte que es muy poética, de hecho, y es que el agujero nace de la muerte de dicha estrella, ya que el astro al final de su vida, como ya mencioné, colapsa bajo su propia gravedad, que en este caso es enorme, ya que tiene una masa muy grande, y gran parte de su masa queda confinada en una región del espacio infinitamente pequeña, lo que en física se conoce como una singularidad. Esta singularidad, con una enorme masa y densidad, causa una deformación en el tejido espaciotemporal. En términos muy generales, imagínense el espacio donde se sitúan todos los astros y cuerpos celestes como el análogo a una cama elástica, el típico ejemplo bidimensional que al colocarle una materia se deforma. Esta deformación es lo que provoca la atracción
gravitacional, y entre más masivo es el objeto que la produce, mayor será esta deformación y resultando por ende una mayor atracción gravitacional. Por eso es que los agujeros negros se comportan como grandes devoradores de materia. La materia, para escapar de cualquier astro, necesita lo que se conoce como velocidad de escape. Objetos que tengan que generen tanto poder gravitatorio, pues la velocidad del escape superará la de la luz, y es por eso que nada puede salir. Y por eso es que los agujeros negros se comportan como los grandes devoradores de materia, ya que toda su masa se encuentra en un punto muy pequeño de espacio, volviéndolo sumamente denso y generando una fuerza de gravedad incomparable debido al grado de formación producido por el espacio-tiempo. Y básicamente esto, en el hipotético caso de que algo o alguien cayera, pues sería desintegrado hasta su nivel más elemental. Y bueno, aquí cerraremos el video con esta comparación entre la literatura y la realidad, donde la realidad, como siempre, supera la ficción. Nos vemos.